Bien, entonces, vamos rapidito y de repaso solamente en 10 puntos, ¿tá? De lo que dimos la clase pasada para seguir con lo de la clase de hoy, que es una profundización de lo que dimos la clase anterior. Habíamos dicho que básicamente se utilizaban los protones de hidrógeno porque básicamente son átomos que no tienen neutrones y tienen un electrón y un protón, ¿tá? Un electrón orbitando alrededor de un protón, básicamente, que los convertían en pequeños imanes, ¿tá? Protones, neutrones, electrones giran, rotan sobre su eje. Estos pares de protones con protones sin posición spin-up o spin-down, perdón. Pares de neutrones con neutrones en posición spin-down. Protones impares con neutrones. Spin pares se cancelan. Protones y neutrones impares crean un spin neto y el spin giro neto hace al núcleo de resonancia magnética activo. ¿Tá? ¿Qué quiero decir con todo esto? Es lo que habíamos dicho en la clase pasada, que nosotros teníamos átomos de hidrógeno que en cuestiones normales, sin presencia de un campo magnético B0, estos se alineaban de forma arbitraria y en direcciones que se cancelaban unos con otros. ¿Ah? En posición de un campo B0, estos se alineaban en una de dos posiciones fundamentales, en paralelo y antiparalelo. Eran más lo que estaban en dirección paralelo que en dirección antiparalelo. ¿Tá? Así que son protones de hidrógeno que tienen un protón, átomos de hidrógeno que tienen un protón y un electrón que orbita sobre alrededor de un protón. Esto lo hace convertirse en un pequeño imán con un momento magnético. Este momento magnético con una determinada dirección se anula con otros de otros átomos porque están en condiciones normales alineados en muchas direcciones, pero que se anulan entre sí. En presencia de un campo de cero, estos se alinean en paralelo o antiparalelo, más en paralelo que en antiparalelo, lo que hace de un momento magnético MZ general en la misma dirección del campo B0. ¿Tá? No solamente se alinean en esa misma dirección, sino que también giran con una determinada frecuencia alrededor del eje del campo B0, ¿tá? En un movimiento de precesión que esta dependía de lo que se llama frecuencia del Larmor, ¿tá? O de la ecuación del Larmor, que es la frecuencia en la cual oscilan alrededor de este eje magnético con una determinada frecuencia que también hacía depender por la fuerza del campo, lo hace depender la fuerza del campo. B0, obviamente que cuanto a un campo más potente, en vez de 1,5 Tesla, 3 Tesla, estos van a precesionar de mayor frecuencia y obviamente también depende el momento magnético, que es el momento magnético, a ver, la constante giromagnética, que es la del hidrógeno propiamente dicho. ¿Está? Básicamente eso resumiendo todo lo que dice acá. Hasta aquí. ¿Está? En 10 puntos le acabo de decir básicamente todo lo que hablamos la clase pasada. Eso como repaso de la anterior. Y es como sería la básica para entender todo lo que viene ahora y el concepto fundamental. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es, paciente ingresó al resonador, se acostó en el resonador y lo que se produce en él es una alineación, ¿tá? De los campos individuales de cada átomo de hidrógeno, generando un vector de magnetización neta MZ en la misma dirección del campo B0. ¿Ah? Ahora, ¿qué hacemos en resonancia magnética? Básicamente nosotros aplicamos a este medio ya preparado una determinada energía para que luego, eh, para que luego esta,
se entregue y sea leída por una antena. ¿Tá? Generalmente las antenas son las mismas antenas emisoras de pulso de radiofrecuencia que reciben una señal denominada de eco, ¿tá? Porque es el eco de una señal que se generó. Esta señal que se aplica al medio es una señal con una frecuencia muy similar a la en la cual resuena, ¿tá? La frecuencia de resonancia de este sistema, ¿tá? Es decir, la energía que se le aplica tiene que ser de una determinada característica. Entonces, MZ por sí solo no puede ser medida, es decir, algún cambio en ese vector de magnetización no se puede medir, debe ser para ello cambiada de posición o movida de esa misma dirección del campo B cero para poder generar una señal medible. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente le aplicamos un pulso de radiofrecuencia. ¿Tá? La base de la resonancia es inducir transiciones entre un estado de energía por absorción y transferencia de energía. ¿Tá? Recuerden que el MZ es la suma de los núcleos paralelos e impares que estaban en ese sector. ¿Tá? Y para mover el MZ se necesita cambiar esa alineación o cambiar la alineación de cada uno de esos núcleos. ¿Tá? Para cambiar esta alineación hay que cambiar su estado de energía o su nivel energético en grupo. ¿Tá? Para ello se le aplica un pulso de radiofrecuencia. Se le aplica un pulso de excitación por radiofrecuencia. ¿Tá? En el periodo de excitación del fenómeno de resonancia se realiza justamente un fenómeno en el cual los protones absorben determinada energía para que pasen de un estado paralelo a un estado de antiparalelo que están más incómodos, pero que se necesita mayor energía porque se necesita mayor energía para estar en ese estado. ¿Tá? Eh, y como dice ahí en la presentación, los pulsos de radiofrecuencia deben ser con una frecuencia que sea igual a la frecuencia del árbol. ¿Tá? Solo así se produce una absorción de energía y un fenómeno de resonancia. ¿Tá? Es decir, el medio tiene una determinada frecuencia en la que está oscilando o procesando y la energía que se debe entregar tiene que ser igual o similar a la frecuencia del árbol. Entonces, ¿qué son los pulsos de radiofrecuencia? Básicamente son ondas electromagnéticas. Son ondas de radio sinusoidales que generan campos magnéticos fluctuantes. ¿Tá? Que tienen una amplitud, una longitud de onda y una frecuencia como cualquier onda. ¿Tá? Y la frecuencia en la que se aplica este pulso de onda electromagnética determina la energía en la cual se aplica. ¿Tá? El campo magnético ejercido por esta energía de radiofrecuencia, desde ahora en adelante lo vamos a llamar B1, ¿tá? Y este debe siempre ser aplicado con una dirección perpendicular a la dirección del campo B0. ¿Tá? Una vez aplicados, los protones que estaban en su gran mayoría en sentido paralelo se van a cambiar en un sentido opuesto de alta energía. ¿Tá? A este fenómeno o a esta transición de un estado de baja energía a alta energía por absorción se le llama fenómeno de resonancia. ¿Tá? La dirección, por ende, del vector neto de magnetización MZ comienza a cambiar con esto. ¿Tá? Al aplicarse un pulso de radiofrecuencia perpendicular al campo B0, generalmente, por cómo se aplica y la dirección de cómo se aplica, se le llama a este pulso de 90 grados. ¿Tá? Porque el fenómeno que produce en el momento de magnetización MZ es un cambio en su configuración de paralelo
a la dirección del campo, a perpendicular a la dirección del campo. Dicho esto, es más o menos que nosotros, mi momento de magnetización neta cambia unos 90 grados con ese pulso de frecuencia aplicado. Si nosotros, supongamos, aplicáramos un pulso con otras características, con determinada energía, en el cual mi momento de magnetización neta cambiara a 180 grados, ese pulso se le llama pulso de 180 grados. ¿Ah? 180 grados es su posición inicial de partida. ¿Ah? Entonces, hay dos fenómenos fundamentales que se suceden al aplicar el pulso de radiofrecuencia. La absorción de ese pulso da que, como ya dijimos, vectores que estaban en sentido paralelo vuelvan a un sentido antiparalelo y con esto se forme un momento de magnetización MXI, que se le llama. ¿Está? Porque es la dirección eh, del X y el Y, ¿está? De los vectores X y Y en las coordenadas. ¿Está? MZ era el que estaba paralelo al B0 porque se correspondía con la misma dirección en la cual también se colocaba el paciente, en el eje Z. Ahora, si nosotros cambiamos mi momento magnético MZ a un vector que está en los vectores, ¿ah? O en las coordenadas XY, mi vector es MXY, cambia de nombre. Entonces, un pulso de radiofrecuencia de 90 grados cambia la dirección o el vector de magnetización neta unos 90 grados en dirección a las coordenadas XY. ¿Ah? Porque, por un lado, se pasan de paralelo a antiparalelo por la carga de energía que recibe. Y por otro, también lo que se sucede es que estos protones que inicialmente estaban desfasados, es decir, giraba cada uno de los protones eh, en un sentido discontinuo de fase, es decir, como lo vemos acá en el esquema, si nosotros lo miramos, supongamos que lo miramos y nos imaginamos mirarlo a cada uno de los protones desde arriba, yo tengo un protón que gira con una dirección hacia el sur, otro hacia el norte, otro hacia el este, otro hacia el oeste, supongamos. Ese pulso de radiofrecuencia genera que ellos que estaban en diferentes fases de giro, pero con la misma frecuencia, giren todos con la misma fase y con la misma frecuencia. Es decir, todos giran a la vez en misma fase y en misma frecuencia. ¿Está? Aparte de que pasan de paralelo a antiparalelo. ¿Ah? Así que son dos fenómenos. Transferencia de protones de paralelo a antiparalelo por absorción y puesta en fase de esos protones que estaban girando todos en la misma frecuencia, pero que en diferentes fases estaban. ¿Está? Dos fenómenos. Ahora, esto es en nada, nanosegundos de un único pulso. Se coloca, se da un pulso, pasa, se genera un vector MXY, se pasan de paralelo a antiparalelo y se colocan en fase. Básicamente todo sucede a la vez. ¿Está? Ahora, ¿cómo medimos? Y medimos con una antena que localiza por inducción magnética la posición del vector que se generó, el MXY. Entonces las antenas básicamente ven cuando apunta hacia la antena o apunta el vector en dirección opuesta a la antena. Y con esto genera una curva de oscilación, ¿tá? O movimiento de oscilación de ese vector neto MXY.
Entonces, por ley de Faraday de inducción, teniendo tres elementos, básicamente un conductor, un campo magnético y un movimiento de campo magnético, podemos, teniendo una bobina inductora, eh, detectar el movimiento de precesión del momento MXY o del momento neto MXY. Entonces, vamos a poner todo. La potencia y la dirección de la señal generada en la bobina depende de la posición de ese vector. La fuerza de señal positiva es generada cuando el vector neto pasa perpendicular a través de la bobina y en dirección a la bobina receptora de la señal. Luego, la ausencia de señal es generada cuando el vector neto no está perpendicular, sino paralelo al campo. Luego, la señal negativa recibida siempre es generada cuando está perpendicular, pero en dirección opuesta, como ven acá. Entonces ustedes van siguiendo, ¿verdad? Tenemos la antena, la bobina, el solenoide, campo, ¿tá? Flechita del campo y dirección del campo. Campo MXY, en dirección a la bobina, tenemos perpendicular y en dirección a la bobina, fuente de señal positiva. Cambia la dirección, ahora lo tenemos perpendicular al campo B0, no tenemos señal. Cambia de dirección de nuevo, pero opuesto, posición negativa. Cambia de dirección de nuevo, paralelo, posición negativa. Posición cero, perdón, ausencia de señal. Y así sucesivamente a medida que va girando el vector de magnetización neta. ¿Tá? Entonces, con esto se genera una señal medida en ondas, ¿tá? Constante y decreciente, porque ¿qué pasa? Una vez que se quita la señal del pulso de radiofrecuencia, ese momento MXY va decreciendo, va desfasándose y va cada vez esos protones individuales a volver a caer en sentido paralelo. Entonces es como que se va desvaneciendo la señal. ¿Ah? Si sacamos el pulso de radiofrecuencia, estaban con el pulso, se ponen en fase y se vuelven a antiparalelo. Sin el pulso se los quita, se desfasan y vuelven a paralelo. Entonces la señal a 90 grados del vector neto en MXY decrece y se pierde en un punto. Entonces por eso es un decaimiento libre. ¿Tá? Y de inducción porque es medida con inducción magnética. ¿Tá? Se forma lo que se llama la señal de decaimiento de inducción libre, la FID. ¿Tá? Que es el principio de mi señal de eco que yo recibo. ¿Tá? La señal generada en la bobina de recepción es alternativa porque el vector neto va procesando o está procesando, la señal decae a medida que el núcleo retorna al estado de energía baja o al estado basal. ¿Tá? Y aquí lo tenemos en otra perspectiva. Cuando nosotros tenemos un momento MXY amplio, totalmente extendido, con toda la energía del pulso, está a 90 grados con su señal máxima, y luego que se quita el pulso y va girando, 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 girando en dirección a la bobina, o contraria a la dirección de la bobina, pero siempre perpendicular, va generando una señal positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, y cero entre medio, hasta que decae totalmente. ¿Tá? Y aquí tenemos la FID, ¿tá? Que es una, básicamente, señal bastante teórica, ¿tá? De cómo se mide y cómo se muestra la señal positiva, negativa, y puntos netos cero, no señal cuando está en paralelo al campo B0. ¿Tá? Entonces,
Todo campo magnético, el movimiento produce una corriente eléctrica y viceversa, eso ya lo sabemos. La corriente generada por el campo magnético es captada por una antena, en este caso las antenas receptoras, que ya lo vimos. Existen señales eléctricas siempre y cuando el resultado del campo de magnetización nos forme 0 grados con la longitudinal Z. ¿Tá? Y esto ya lo vimos. Siempre que exista un componente transversal existirá señal. ¿Tá? Entonces, de aquí, de esta medición, que básicamente lo que se mide es la relajación y no la excitación, de aquí ya pasamos a la relajación, porque una vez que nosotros quitamos el pulso de radiofrecuencia, no damos más energía al sistema y empieza a decaer esa energía y a liberar una determinada señal que va decayendo por la pérdida de energía. ¿Tá? A este proceso de entrega de energía, ¿ah? Que se sucede por esa caída libre de inducción o por esa pérdida de momento MXY y luego vuelta a generar el momento MZ, porque una vez que decrece uno, crece el otro, ¿ah? Se le llama proceso de relajación o fase de relajación en resonancia. ¿Ah? Eh, entonces, desde aquí en adelante vamos a decir que el momento MZ es el componente longitudinal, ¿ah? De este vector general que se sucede por esa sumatoria de vectores, y el MXY al componente transversal que se genera una vez aplicado el pulso radiofrecuencia. ¿Tá? Entonces, las antenas van a servir solamente para captar los cambios en ese componente transversal únicamente. Y luego el componente longitudinal es bastante teórico, pero que no es visible porque no se mide. Lo que se mide es el transversal, ¿tá? Por inducción. Bueno, este es un resumen de lo que ya vimos. Y si nosotros vemos cómo se comporta estas señales, ¿tá? O cómo se comporta en realidad nuestros componentes longitudinal y transversal en el tiempo en relación a su pérdida energética, nosotros podemos obtener estos dos gráficos, ¿tá? Donde mide justamente qué tanta energía tienen o qué tanto componente longitudinal hay en función del tiempo. Y vemos que el componente transversal MXY, una vez quitado el pulso de radiofrecuencia, decrece muy rápidamente en el tiempo, en función que el componente longitudinal crece, pero se extiende mucho más en el tiempo. ¿Está? En cuestiones de cálculos matemáticos y teóricos, ¿no? Esto creo que le habías puesto un videíto justamente que explicaba todo esto. Cuerpo, ejes, Z, X y momento longitudinal, paralelo a la dirección del campo, paralelo al paciente, sin pulso de radiofrecuencia, están desordenados y están desfasados, pero todo en su mayoría en paralelo, se aplica el pulso, se colocan en antiparalelo y en fase todos los vectores. Se forma el componente transversal. Este componente transversal va a girar, va a precesionar por todos estos protones que están también girando y precesionando, ¿tá? Y van a dar en la antena, una vez que se mide, una determinada señal cada vez que pasa perpendicular a la antena. Puede ser la señal negativa o positiva, como la vemos ahora. Negativa y positiva, como vemos ahora.
pero una vez que quita el pulso de radiofrecuencia, estos se desfasan y vuelven a su estado paralelo. Por ende, este vector, que es neto, porque es el de la sumatoria de estos dos, decrece. Y por eso la señal que se va obteniendo, esa feed, es decreciente. ¿Tá? Entonces, en función de ese crecimiento o decrecimiento de estos dos vectores o estos dos componentes, nosotros formulamos la teoría de qué es T1 y T2. Básicamente, el tiempo que recorre al regreso del 63% del valor de MZ, ¿tá? O el tiempo necesario para que mi componente longitudinal, luego del pulso de radiofrecuencia, llegue al 63% de su estado basal, ¿tá? O una o la otra, van a denominar o se va a denominar a esto al tiempo de relajación longitudinal, ¿tá? Que corresponde a T1. En cambio, el tiempo que corresponde a una disminución del 63% del valor del MXI o el tiempo necesario para que la imantación transversal luego de un pulso de radiofrecuencia llegue al 37% de su estado basal, se denomina tiempo de relajación transversal, ¿tá? O T2, ¿tá? Entonces, una vez definida T1 y T2, ya sabemos que son los tiempos en los cuales se relaja un vector u otro, ¿tá? Y va a hacer variar justamente estas curvas, ¿tá? Que son los tiempos en los cuales demoran a llegar a su estado basal. Puede ser para T1 como para T2, que lo habíamos visto que era un decaimiento más abrupto y era más corto en el tiempo, ¿tá? Ahora, ¿de qué depende estos tiempos de relajación? Porque cada parámetro o cada cosa que nosotros podemos medir va a tener algo que lo hace depender, ¿tá? O que lo hace variar, en donde vamos a tener mayores tiempos de relajación longitudinal o menores tiempos de relajación longitudinal en función a cuánto más o menos depende de estas cuestiones, ¿tá? T1, que es el tiempo de relajación longitudinal, va a depender mucho de la composición, la estructura y el entorno en los tejidos en el cual se le aplica el pulso y donde el cual estamos midiendo, ¿tá? T1 está relacionado o muy relacionado con el intercambio de energía, ¿tá? Y en el caso de ¿qué energía? Bueno, de energía térmica, ¿tá? La cual se transmite desde los protones al entorno. Y al entorno generalmente en la literatura se le llama látice, ¿tá? Se le dice látice como el entorno inmediato en el cual se encuentra el fenómeno de resonancia resonando, ¿tá? Entonces, cuando el medio o la red o el sistema en el cual se está midiendo es consiste en un sistema puro, un líquido puro, ¿tá? Los protones les resulta difícil eh, deshacerse de su energía, ya que las pequeñas moléculas de aguas se mueven muy rápidamente. Entonces, debido a que los protones que se encuentran a un nivel de energía superior no pueden entregar rápidamente esa energía al medio, simplemente volverán más lentamente a su estado de energía inferior o alineación longitudinal. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos midiendo algo, estamos midiendo la señal que se genera de un medio que es, por ejemplo, algo que está muy líquido, generalmente la señal que se entrega es eh, más extendida en el tiempo, o básicamente se va a demorar mucho más en llegar a su estado basal el componente longitudinal. Entonces, el hecho de que demore tanto en formarse el componente longitudinal hace que el componente transversal también demore, ¿tá? Por ende, por ende,
se le llama o se le dice que tiene tiempos de relajación longitudinal largos los líquidos en T1. Es decir, nosotros si medimos o buscamos una señal T1 nativa, bien, sabemos que los líquidos o las cosas que tienen mucha agua, ¿tá? Poseen tiempos T1 largos, es decir, que en T1 vamos a tener mucha señal de esos medios, es decir, que va a ser más hiperintensa a la hora de visualizarla, si la llevamos a la imagen. Ahora, cuando el látice está conformado por varias moléculas medianas, por ejemplo, que son, la mayoría de los tejidos del cuerpo pueden observarse como líquidos que contienen moléculas de diferente tamaño, eh, como si fuera una sopa. Estos se van a mover teniendo campos magnéticos fluctuantes muy cercanos entre sí, ¿tá? Y muy cercanos a la eh, frecuencia del árbol. La energía aquí, en este caso sí, se entrega muy rápidamente, porque como tenemos un medio que está apto para absorber la energía, ya que tiene frecuencias muy cercanas a la frecuencia en que se le aplica el pulso y en la que está resonando todos los protones, básicamente aquí decimos que estos tipos de tejidos en T1 tienen un T1 corto, es decir, que llegan muy rápido a su estado basal, entregan tan rápido la energía que nosotros vamos a ver esas fluctuaciones de señal con un decremento muy rápido, es decir, casi no vamos a ver diferenciación. Entonces, eh, T1 largos, T1 cortos, el agua en T1 tiene T1 largos y por ejemplo, la grasa tiene T1 corto, como ejemplo. ¿De qué nos sirve todo esto? Nos sirve a la hora de diferenciar diferentes tejidos, justamente, y de generar los contrastes. Sabemos que determinados tejidos, como la grasa, entregan muy rápido su energía, por eso tiene este pico máximo y llega al 100% más rápidamente que otros tejidos como sustancia blanca, sustancia gris o líquido cefalorraquídeo propiamente dicho. ¿Está? Donde eh, es más extendido en el tiempo y demora mucho más en llegar, aunque vean que tienen más pendiente, pero tienen menos pendiente, pero se extiende hasta acá. Básicamente demora unos 2500 milisegundos en llegar al 63% de su estado basal, siendo que la grasa ya llegó hace rato, ¿tá? Más o menos a los 809 milisegundos a su estado basal, es decir, es más, a los 240 milisegundos ya llegó el 63%. ¿Tá? Entonces, la grasa, por ejemplo, tiene T1 cortos, entre los 200 más o menos 60 milisegundos, 250 si es 1.5 Tesla, 260 para 1.5 Tesla. ¿Tá? Esto es variando el campo, cuánto demora el tiempo T1 o la relajación longitudinal, por ejemplo, para la grasa. Ahora el hígado tiene tiempos más largos, ¿tá? Porque tiene más líquido. Entonces, cuanto más líquido tengas, más largos son los tiempos de entrega de esa energía. Y aquí va el hecho de generar los contrastes. Cada tejido, dependiendo de su contenido de líquido, va a generar diferentes tiempos de relajaciones longitudinales. Y si nosotros vemos un compendio de tejidos, ¿tá? Solo en T1, en una ponderación en T1, nosotros vamos a ver toda esa diferenciación producto de que algunos tienen moléculas más parecidas al agua o tienen más cantidad de agua y otros tienen menos cantidad de agua. ¿Tá? O son moléculas más medianas con diferentes tamaños, pero que resuenan tan bien que absorben mucho mejor la energía. ¿Tá? Y por eso la diferenciación que se puede obtener, ¿verdad? En el caso de T2, la relajación transversal va a depender de otras cosas. Va a depender de las inhomogeneidades que se le llama. ¿Tá?
básicamente T2 se produce cuando los protones se salen de fase, ¿tá? Y vuelven de su estado de paralelo, de antiparalelo a paralelo. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Pierden esos dos fenómenos que se suceden cuando aplicamos un pulso de radiofrecuencia. Si lo quitamos, se sucede el T2 porque se genera la FID, que ya habíamos visto, una señal de inducción medida por la antena, que es lo que nosotros podemos medir de todos estos fenómenos. ¿Ah? Y tienen básicamente dos cosas que hacen variar los tiempos en el cual se entregan las energías en T1 y T2. Es decir, los tiempos en el cual se relaja el componente transversal. ¿Tá? En las inhomogeneidades del campo magnético externo, básicamente las inhomogeneidades del campo B0, que se llaman en realidad las inhomogeneidades extrínsecas, ¿tá? Y las inhomogeneidades de los campos magnéticos locales dentro de los tejidos, es decir, las inhomogeneidades propias de las moléculas en las cuales nosotros estamos haciendo las mediciones. ¿Tá? Cuanto más homogéneo sea el medio, más uniforme va a ser el campo y más sincronía tendrá la relajación. Es decir, mejor es la entrega de energía al medio y mejor la medición y tendríamos una medición más eficiente. Es decir, no, no tendríamos fluctuación ninguna y la FID sería la medición real que tuviéramos siempre, pero en realidad no es así, porque la FID no es un T2 verdadero, ¿tá? Básicamente la FID es un valor de medición de la antena que es bastante teórico y que no nos ayuda a la hora de generar las imágenes. Y eso lo vamos a ver. Necesitamos algo más extendido en el tiempo, ¿tá? Para tener una mejor señal y mayor información, ¿tá? Se le llama eh, T2 asterisco, ¿tá? Al, a la medición o a la señal que podemos obtener producto de el T2, ¿tá? Con su feed y las inhomogeneidades propias del campo. ¿Por qué le digo esto? Porque las inhomogeneidades del campo son difíciles de sacar, ¿tá? Y es como que están siempre presentes. Entonces, nosotros, en el caso de que si tomaron en cuenta las homogeneidades del campo de cero, tendríamos lo que le decimos T2 asterisco, que no es un T2 verdadero. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa con el agua o con las moléculas como moléculas más grandes, como líquidos, que son básicamente impuros? Bueno, las moléculas con el agua, como se mueven rápidamente, y acá es, básicamente no es tanto la entrega de energía látice como en T1, sino que lo que depende mucho acá es qué tanta movilidad tienen estas moléculas en el medio. Bueno, el agua se mueve muy rápidamente. Y al tener esos movimientos rápidos, los campos magnéticos locales fluctúan muy rápidamente. Entonces, con esto genera un promedio de direcciones de campo y demás, eh, generando pocas diferencias netas entre los campos magnéticos internos de un lugar a otro. Básicamente se anulan. Si no hay diferencia entre las fuerzas de estos campos, dentro de los tejidos, los protones básicamente se mantienen más alineados a lo largo del tiempo, antes de terminar desfasándose cuando se le quita el pulso de radiofrecuencia. Por ende, se dice que en el agua, si lo vemos en una ponderación T2, el agua debería tener un tiempo de relajación longitudinal más largo. ¿Está? En T2, el tiempo de relajación transversal, perdón, es más largo para el agua. En el caso de líquidos impuros o moléculas más grandes, hay mayores variaciones en los campos magnéticos locales, no se anulan tanto entre sí, no se mueven tan rápidamente,
y consecuentemente causan diferencias más grandes en frecuencias de precesión entre sí, entre esas moléculas, por lo que los protones se desfasan en este caso más rápidamente. Al desfasarse tan más rápidamente, estos protones, los T2, en líquidos impuros, son más cortos. ¿Ah? Los tiempos de relajaciones transversales son más cortos, entregan más rápidamente. Y aquí lo mismo. Se generan diferentes diferenciaciones entre los tejidos porque cada uno de los tejidos tienen contenidos diferentes de agua, por ejemplo. ¿Tá? Que va a hacer que en general esos tejidos sean con moléculas que se mueven más rápidamente o que se mueven más lentamente. De aquí la diferenciación, por ejemplo, entre el hígado y la materia gris, donde el T2 tiene 43 milisegundos básicamente en el hígado y la materia gris tiene unos 101 milisegundos, más o menos 13 dice ahí, pero de T2 de relajación transversal para eh, el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Entonces, mismos tejidos como teníamos en el gráfico anterior, lo vemos que demora mucho más en llegar a su estado basal, líquido cefalorraquídeo, que la materia gris o la materia blanca también, que la grasa, ¿tá? Donde también llega mucho más rápidamente el tener T2 corto. ¿Ah? Entonces, dicho todo esto, vemos que hay informaciones que no son reales y información que sí son reales. ¿Cuáles son las informaciones reales contenidas en una señal de resonancia? Bueno, podemos concluir que durante el regreso del momento M, del vector M, al equilibrio, la señal recuperada posee al mismo tiempo informaciones T2 asterisco, ¿tá? Visibles, ¿tá? Porque es lo que podemos ver, ¿tá? Que es esa pequeña caída de inducción medible y las inhomogeneidades del campo. Eso es T2 asterisco, sumadas. Y la información T1 que es potencial en realidad, que es calculada en base a esa T2, visible, pero que siempre están escondidas porque no la podemos medir directamente, las tenemos que calcular. T2 depende de los desfasajes de los espines causados por las inhomogeneidades moleculares propias de los tejidos. ¿Está? Entonces, depende pura y exclusivamente de las inhomogeneidades intrínsecas. En efecto, la homogeneidad teórica perfecta atribuida a Becerro no es realizable tecnológicamente y existe, por lo tanto, las propias de Becerro, comúnmente conocidas con el nombre de homogeneidades extrínsecas, que yo se lo expliqué recién. El campo Becerro es imposible que sea totalmente homogéneo. Es teórica la homogeneidad del campo Becerro. Entonces, al ser teóricamente eh, no teóricamente, no es teóricamente, sino que al ser en realidad un campo que es inhomogéneo, no tenemos un T2 verdadero, tenemos un T2 asterisco medible. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta las inhomogeneidades extrínsecas propias del campo. Ahora, ¿qué es lo que hace variar a T2, a los valores de T2 para decir, bueno, este tejido tiene un T2 largo o un T2 corto? Y lo propiamente concerniente a los tejidos y a la velocidad en la cual las moléculas se mueven en ese tejido. ¿Entendieron? Esto es importantísimo al tener en cuenta. ¿Sí? ¿Candela? ¿Santiago? La ma- ¿Santiago? ¿O los Juan? valores, los valores de cada tejido, las inhomogeneidades, yo las tengo en una tabla, o sea, la máquina, el cálculo, no lo voy a calcular yo, calculo que debe ser un programa. Pero esas ponderaciones de las inhomogeneidades extrínsecas, más o menos las conozco. Por eso me permite calcular el T2, el B0 ese que es ficticio.
Si yo te lo llevo a un resonador, no es tan así. En realidad, vos lo único que podés cambiar son otros parámetros que ahora vamos a ver, ¿tá? Que son el TR y el TE, que se llaman, que son tiempos de repetición y tiempos de eco. Y también tenemos el TI, que es el tiempo de inversión. Eso lo vamos a ver más adelante. Las imágenes por sí solas se van a ver de una determinada manera. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una secuencia en T1 o en T2, dependiendo si es T1 o T2, estas sustancias van a brillar más o van a brillar menos. Si brillan más, es porque tengo esos tiempos de descarga energética por más tiempo. Es decir, yo medí con un tiempo suficiente para obtener la visualización de esa energía entregada. ¿Está? Jugamos con estar dentro o fuera de esos tiempos. Si estamos fuera de esos tiempos, el mismo tejido, no podemos verlo capaz. Ahora, si estamos dentro de esos tiempos de entrega de energía, los vamos a ver. Entonces, la jugada nuestra es ponerlo o más allá o más acá en el gráfico. ¿Está? Básicamente igual, la secuencia ya viene preestablecida con los tiempos ya preestablecidos. ¿Está? Dentro del mismo resonador. Es muy poco lo que nosotros cambiamos de estos tiempos. ¿Está? Lo que hacemos es generar mayores o menores contrastes en los tejidos. Acuérdense que generalmente tenemos rangos de tiempo para visualizar las estructuras de determinada manera, para que algunos líquidos realcen más o realcen menos, para que la grasa realce más o realce menos, para que brille más en realidad, porque es hiperintensidad de la señal. ¿Tá? Si nosotros, es como por ejemplo tratar de medir algo que tiene un T2 corto, ¿tá? Sabemos que si nosotros vamos a hacer toda una secuencia en T2 y queremos medir la señal de algo que brilla en esa secuencia, mis tiempos siempre tienen que ser cortos. Ahora, si yo tengo una secuencia que es en T2 y le extiendo mucho más la señal, por más que sea que yo agarre una secuencia en T2, la señal de eso que tendría que haber brillado no va a brillar porque ya le entregó toda la energía. Cae por fuera del gráfico de decaimiento. No sé si me explico. Sí, al menos yo te entendí. Depende de la homogeneidad, en tiempos Entonces, más largos o más cortos voy a obtener imágenes distintas y comparándolas puedo sacar un tipo de tejido, otro tipo de tejido. Lo que tengo que hacer es adquirir varias veces en distintos tiempos. claro, pero aparte, yo, como verás acá en este gráfico, yo te puse que ahí sí que hay tejido que, si vos estás en T2, no importa si lo pones al inicio o al final del rango de tiempo que yo tengo porque los T2 se adquieren con determinados tiempos, los T1 se adquieren con determinado rango de tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me extiendo mucho en el tiempo, capaz que hasta veo todos los tejidos con el mismo contraste. Yo lo tengo que adquirir a esas imágenes con un tiempo determinado para que tener un contraste determinado entre los tejidos. Y ya viene por defecto, en realidad. Nosotros no estamos haciendo todo eso. Como radiólogo, básicamente, nosotros cuando estamos en un resonador, nos centramos en eh, buscar determinada patología y programar el resonador con los protocolos que requieren para estudiar ese tipo de patología, que ya está preestablecido en las instituciones. ¿Tá? Porque se sabe, el que informa en resonancia, que si se está buscando una determinada patología neuroarticular o lo que sea, se tiene que estudiar con esta gama de secuencias. Ya están establecidas. Y si yo veo de determinada manera tal estructura con estas secuencias, voy a sacar como conclusión que tiene tal cosa y no tal otra. Es así. Ese es como el organigrama que lleva un médico radiólogo. ¿Tá? Es buscar.
si brilla o no brilla, si es hiperintenso o no hiperintenso, dependiendo en si hacemos un flare, un steer, una ponderación T1, T2, sagital, coronal, cómo se ven las imágenes. ¿Está? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Porque yo le dije, bueno, bien, entendemos que T2 es visible el asterisco porque es el que toma en cuenta las inhomogeneidades del campo, el que va a variar con las inhomogeneidades de las moléculas, y un T2, un T1 que es básicamente potencial, pero es recalculado, vamos a decir, así como un GPS. Ahora, ¿qué pasa con la señal que tenemos? Lo único que vamos a tener es esto que vemos acá, una señal muy diminuta, muy pobre. Para nosotros genera una imagen. ¿Está? Como señal analógica que fue captada por la antena, para yo poder generar una imagen, esto no me sirve. Es muy pobre. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, seguimos estimulando el medio. ¿Cómo lo hacemos? Le aplicamos otro pulso, pero ahora en vez de ser de 90, lo hacemos de 180. ¿Está? Va a ser perpendicular al campo B0, todo lo que lo habíamos hablado hasta ahora. Pero va a ser un pulso de refasaje. Entonces, nosotros aplicamos un pulso 90, llevamos de paralelo a antiparalelo, colocamos en fase a los protones y sacamos el pulso 90. Se están desfasando lentamente, más rápidamente, como ustedes quieran, dependiendo de cuál es el medio y qué es el líquido, si tiene más líquido o no tiene más líquido, no importa. Pero en función general, se desfasan y vuelven de antiparalelo a paralelo, ¿no? A medida que va pasando eso, si yo ya le aplico otro pulso, pero ahora de 180, hago que todos esos protones que se estaban desfasando vuelvan a estado de fase, vuelvan a refasarse, ¿está? En un sentido opuesto, no a 90 grados en dirección, ¿está? Hacia la antena, sino que en dirección opuesta hacia la antena, ¿está? Y eso hace que aumente la energía y tengamos una doble señal. Miren el esquema. Una vez que si nosotros aplicamos un pulso de 90 y lo quitamos, comienza el desfase en T2 asterisco. Ese desfase de asterisco nos genera esta caída libre de inducción que vemos acá, hasta este punto. ¿Está? La feed. ¿Está? Ahora, una vez que yo le aplico otro pulso, pero de 180, todos estos, pum, pulso, cambian de dirección 180 grados y comienzan a refasarse hasta el punto máximo de fase. Entonces, por eso ya le llama ese segundo pulso de 180, que lo cambian de dirección a toda la dirección de los vectores, a 180 grados, pulso de 180. Y a la vez, ese pulso de 180 hace que vuelvan a refasarse, es decir, que se genera una onda de refase. Es decir, si ponemos la antena y vamos midiendo, después de aplicado el pulso de 180, se vuelve a generar una feed invertida, donde en vez de tener un decaimiento libre por inducción, vamos a tener un refasaje, un aumento, no decaimiento, sino que son como que dice una empinada. ¿Está? Se vuelven a refasar, a poner en fase hasta un punto máximo de fase, que es esto que ven acá. Se entrega más energía al medio, por ende hay más protones en dirección antiparalela. Y bueno, llega un punto máximo donde empiezan a decaer nuevamente. Este decaimiento es una segunda curva de decaimiento y segunda feed que se sucede luego de una curva inicial de refasaje. ¿Está? ¿Qué obtenemos con esto?
obtenemos una doble onda como vemos acá. Esta doble onda es mi eco de la señal. Esto es lo que nosotros utilizamos y en función a su amplitud, longitud, extensión de la señal, es la señal que se va a codificar si es de mayor intensidad o menos intensidad a la hora de procesarla. Ese es el eco. Ese es el eco de la señal y es lo medible, es lo que utilizamos para generar la imagen. ¿Está? Ese pulso de 180 se le llama pulso de refase o compensador. ¿Está? Y aquí lo tenemos. 90, desfasaje, 180, refasaje, se desfasan, eco y pérdida total de la señal. ¿Está? A esta secuencia, y aunque ustedes no lo crean, esto es una secuencia básica, es una secuencia que se llama secuencia de spin-eco. Un pulso inicial de 90, otro pulso de 180 seguido del eco. Esta pequeña secuencita que vemos acá es una secuencia de spin-eco. Esto lo único que va a rellenar es una línea en el espacio K de una imagen. Una línea del espacio K de una imagen. Entonces, ¿a qué voy con esto? Imagínense todos los ecos que hay que generar para rellenar todas las imágenes que se tienen que generar. Ahora entienden por qué yo uso de 20 a 30 imágenes por cada plano de corte que yo voy a obtener o por cada secuencia que yo voy a tener. ¿Por qué un estudio de resonancia demora tanto? Ahora la llevan, ¿verdad? Esta es la base del por qué todo eso. Entonces, como le dije al compañero, hay dos cosas que sí lo tenemos en la consola de un resonador. Tres en realidad. Tiempo de eco, tiempo de repetición y tiempo de inversión. El tiempo de inversión se lo dejo para más adelante. Ahora vamos a ver estos dos. Tiempo de eco y tiempo de repetición. El tiempo de eco es el tiempo que se sucede entre el pulso de 90 grados y el pico máximo de intensidad del eco. Es decir, cuando llega al máximo de refasaje. Y el tiempo de repetición básicamente es el tiempo que se sucede entre un pulso de 90 y un siguiente pulso de 90. Entonces, haciendo que mis ecos demoren menos en sucederse o haciendo de que mis pulsos de 90 se sucedan más juntos uno de otros o más extendidos en el tiempo, es cómo yo voy a irme manejando para obtener todas las imágenes. Entonces, como yo le dije recién, un único eco va a rellenar solamente una línea de una de las imágenes o una línea del espacio K para generar una de las imágenes. Entonces, acá tienen más o menos todos los ecos que tengo que obtener para solamente dos líneas del espacio K de 4 imágenes correspondientes. ¿Está? Dos líneas y son 8 ecos para 4 imágenes. ¿Está? Y así sucesivamente. Y el tema de qué modificar es lo que ya le dije. Modificamos, en el caso de que quisiéramos modificar, esos tiempos. ¿Está? Ahora, ¿qué modificamos con esos tiempos? Y bueno, si nosotros tenemos tiempos de repeticiones largos, vamos a tener un débil contraste en una secuencia de T1. ¿Está? Es decir,
tomando en cuenta las relajaciones longitudinales, si nosotros calculamos las señales obtenidas por relajaciones longitudinales y adquirimos con tiempos de repeticiones largos, vamos a obtener imágenes con bajo contrastes en T1, ¿está? Pero muy buenos contrastes en T2, ¿está? No, a ver si le tengo al otro, acá, este. Sí, creo que era esta. Para que yo creo que me faltó una diapositiva acá. Bueno, no sé dónde está. Bajo tiempo de repeticiones largo, como le decía, vamos a obtener bajos o un contraste débil en T1. ¿Está? Y si lo tenemos tiempo de repeticiones cortos, vamos a tener un contraste fuerte en T1. Yo creo que le dije T2 y eso me quedé pensando. Vamos a tener contraste fuerte en T1. Entonces, si yo cambio mis valores en los tiempos de repetición, vamos a tener mejor o peor contrastes en T1. Con los tiempos de eco, por ejemplo, lo que vamos a obtener es lo mismo si tenemos tiempos de eco cortos, tiempos de eco largos. Vamos a obtener en T2, ¿tá? Mejor o peor contrastes, ¿tá? Si solo tomamos el tiempo de eco o solo tomamos el tiempo de repetición, ¿tá? Entonces, ¿entendieron? Repito, tiempo de repeticiones, si yo lo hago con tiempos de repeticiones largos, vamos a tener bajo contraste en T1. Si yo hago con tiempos de repeticiones cortos, en T1 vamos a tener buenos contrastes. Si lo hago tomando en cuenta solo el tiempo de eco y cambiamos este, vamos a tener tiempos de repeticiones, tiempos de ecos cortos con tiempos de ecos cortos, contrastes débiles en T2. Si yo voy a obtener las imágenes con tiempos de ecos largos, voy a tener buenos contrastes en T2. Ahora, mezclando ambos dos parámetros, los tiempos de repeticiones y los tiempos de eco, vemos que podemos llegar a lo que se llama imágenes ponderadas. ¿Qué quiere decir eso? Ocultar la imagen de contrastes visibles en T1 y visualizar los contrastes de T2, o ocultar contrastes en T2 y visualizar los contrastes T1. ¿Está? Entonces, teniendo este cuadrito podemos entender eso. Valores de 1800, mayores a 1800 milisegundos, son tiempos largos. Valores de 15 a 35 son tiempos cortos, obviamente. ¿Está? Entonces, si tenemos tiempos de repeticiones, ¿tá? Entre 400 y 600, ¿tá? Que siguen siendo para tiempos de repeticiones, son tiempos de repeticiones cortos, se va a ponderar en T1. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que nuestros tiempos de eco sean cortos, entre 15 y 35, muy cortos. ¿Para qué? Para que se visualice solo T1 y se pondere en T1. Eso es ponderar, es decir, ocultar el T2 y ponderar en T1. Hago lo opuesto, que si yo quiero ver T2, puro y exclusivamente contrastes T2, mis tiempos de repeticiones tienen que ser largos, porque ya le dije, hay contraste débil, ¿tá? T1, con tiempos de repeticiones largos, y voy a tener que tener tiempos de ecos largos, que para un tiempo de eco largo es de unos 80 a 120 milisegundos, ¿tá? Eh, para ocultar T1 y visualizar T2.
¿Está? ¿Qué pasa en densidad protónica? Bueno, mis tiempos de eco tienen que ser cortos, ¿está? Y mi tiempo de repeticiones tienen que ser largos, ¿está? Entonces, más fácil, imposible. Quiero visualizar contraste T1, tiempo de repeticiones corto, tiempo de eco corto. Quiero visualizar o quiero potenciar o ponderar en T2, tiempo de repeticiones largo, tiempo de ecos largos. ¿Así? Quiero visualizar en densidad protónica, contrastes en densidad protónica, tiempos de repeticiones largos, tiempos de ecos cortos. Apréndanse eso y ya lo tienen, Guris. ¿Está? Profe, Sí, profe, perdón. El tiempo de repetición, lo entiendo porque es cuando yo repito el pulso. Bárbaro. Pero el tiempo de eco, yo sí. lo manejo con los 180 grados, o sea, lo pongo más largo o más corto para que el eco sea más largo o más corto, o tengo forma de decir tiempo de eco a No, tal. vos lo que haces, ¿qué pasa? Los pulsos tienen tiempo en el cual se aplican. ¿Está? Si vos lo extendés mucho en el tiempo, la aplicación del pulso, el tipo llega al eco, pero llega mucho más extendido en el tiempo en el eco, al eco. Ahora, si vos te tirás un pulso de 90 mucho más rápido, el eco lo tenés mucho más rápido. ¿Ahí lo entendés? El tiempo de eco, básicamente lo que está haciendo es modificando qué tan rápido tiro el pulso de 90. Si yo tiro un pulso de 90, pácate. El eco es rápido, pácate. Si yo es un pácate, el eco es lento. Ahora sí. Explicado medio a lo criollo, pero creo que lo entendiste, ¿no? Sí, sí, yo pensé que el eco era producto de la sumatoria del pulso de 90 más el de 180 y se daba a X tiempo. Claro, pero ¿qué pasa? Vos tenés que iniciarlo. Si vos no lo tenés a 90, vos nunca lo vas a poder iniciar, ¿está? Nunca lo vas a poder iniciar. Nunca vas a tener eco. Porque yo comienzo mi eco con un refasaje de un pulso de 90, porque el pulso de 90 lo que hizo es un desfasaje y se dejó de aplicar. Y enseguida se le aplica el pulso de 180. ¿Está? Siempre va el de 90 seguido el de 180. 90, 180. ¿Está? Ahora, si yo aplico el de 90 rápido, yo básicamente lo que estoy haciendo es preparando rápidamente para el eco. Si enseguida lo pongo al de 180, que podemos decir también, bueno, pero cuanto más rápido aplico el de pulso 180, más rápido tengo el eco. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que esperar que mi caída libre de inducción se suceda por completo. ¿Me explico? Entonces, lamentablemente, el tiempo entre el pulso de 80 y el de 90, si es una secuencia de spin eco, yo lo tengo siempre. Es como que algo constante. ¿Me entienden? Pero yo lo único que puedo modificar es qué tan rápido hago esa secuencia. El de 90 tiene que ser muy rápido. ¿Está? Y el de 180 va a ser siempre al mismo tiempo después que se aplique el de 90. En forma constante. ¿Está? Ahora, la amplitud de esa señal de 180 a 190, que es la fuerza que se le aplicó al pulso, va a variar, solamente va a hacer variar la magnitud del eco. Nada más. Pero no el tiempo en el cual se va a suceder. ¿Está? Entonces, cuanto más rápido el de 90, más rápido el eco. El de 180 va de la mano del de 90.
Lo otro que puedo modificar es cuánto tiempo yo demoro en ya aplicarle el otro 90. ¿Está? Que es el tiempo de repetición. ¿Me explico? ¿Ahora entendieron mejor? Sí, profe. Perfecto. Nada, y había puesto acá unos ejemplitos ya para terminar. Estas son imágenes potenciadas en T1, ¿está? Si son potenciadas en T1, entonces, ¿cómo eran? Los tienen Tiempo de acá. repetición corto Exacto, y y tiempos tiempo de de eco eco corto. cortos. ¿Está? Como ven acá, son tiempos de repeticiones entre 500 milisegundos, básicamente para que haya una buena diferenciación en T1. Ahora, yo agarré una secuencia T1. Esto es un axial T1 de cráneo. ¿Está? Hice los localizadores, todo lo que ustedes quieran. Ahora, le empecé a cambiar las mismas imágenes, agarré y le cambié el TR. Empiezo a, ¿qué hacer? Cambiar el contraste. Son las mismas imágenes de las mismas secuencias, pero visualizadas con otros tiempos, con tiempos de repeticiones más largos. ¿Tá? Cuanto más largo, menos contraste, como verán. Y exactamente pasaría lo mismo si yo solamente cambiara el tiempo de eco y dejara constante el tiempo de repetición. ¿Está? Ahí lo ven y esa es la diferenciación. Algunos ejemplos de en dónde está bueno tener algunos tiempos de T1 largo, T1 cortos. Por ejemplo, el gaoliño en tiempos de T1 corto, es decir, con tiempos de repeticiones cortos y tiempos de ecos cortos, ¿tá? Potenciadas en T1, se visualiza considerablemente y brilla mucho. ¿Tá? Ahora, la inflamación, por ejemplo, se visualiza mejor con tiempos de T1 largos porque queda más negro y más oscuro, ¿tá? Y genera una mejor visualización de esas estructuras. ¿Tá? La potenciación es en T2. Potenciación en T2 ya habíamos dicho, tiempos de repeticiones largos y tiempos de ecos largos. Aquí tenemos tiempos de ecos que van desde lo más corto a lo más largo. Tiempos de ecos largos, acá vemos cómo el líquido cefalorraquídeo brilla mucho con tiempos de eco largos. ¿Tá? Y tiempos de repeticiones también largos, mayores a 1800. ¿Tá? Básicamente estas imágenes son con tiempos de repeticiones de 2500 milisegundos. ¿Tá? Y exactamente pasaría lo mismo si yo cambiara esos tiempos de repeticiones. ¿Para qué es bueno? Y bueno, para muchas cosas, adquirir imágenes potenciadas en T2, cambiándoles algunos tiempos. Eh, es- por ejemplo, eh, los efectos de susceptibilidad magnética producto de la desintegración hemolítica se generan más con tiempos de T2 largos que en T2 cortos. Eh, las hemocromatosis, por ejemplo, en algunas ocasiones de hígado y esas cosas, por ejemplo, o algo por el estilo, eh, eh, por depósitos de metales en esos sectores, eh, se ve mejor en tiempos cortos también de T2. Todo lo que sea de susceptibilidad magnética se ve con tiempos cortos. La inflamación brilla mucho, los procesos inflamatorios, y acá hay un ejemplo, esto es de una médula espinal con procesos inflamatorios intermedulares, brillan en tiempos de T2 largos, ¿tá? Con tiempos mayores a 1800 milisegundos. ¿Tá? Y así podemos seguir hablando, el líquido cefalorraquídeo brilla, como vimos recién, y todo eso en los T2 largos. ¿Tá? Las densidades protónicas son más específicas, son para ver algunas cuestiones sobre lo osteoarticular, depósitos cálcicos, ligamentos, aire,
en algunos sectores donde puede haber, o la grasa que se ve muy bien en las densidades protónicas. ¿Está? Como vemos el ejemplo de un sagital de rodilla acá. ¿Está? Nada más que decir. Nos vemos la clase que viene. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, no.